y muchas iglesias, durante mucho tiempo hubo muchas iglesias que no querían celebrar los funerales de las víctimas de ETA. Los abertzales estos cuando iban a hacer un funeral a una víctima de ETA, iban y a sus familiares les tiraban pesetas al suelo, como venga que vinisteis aquí por dinero y ahí está lo que te ha pasado, ¿no? Cuando se mataba a un guardia civil o a un policía nacional. Pues muy buenos días. Hoy vamos a hablar de algo que me toca especialmente la moral, como es el tema del terrorismo, que no se puede hablar, ¿sabes? Porque ETA lleva 12 años sin matar, pero sin embargo de Franco sí, porque está firmando libros en el Corte Inglés de Gramsci, ¿no? El siguiente paso parece ser que es la despenalización de la apología del terrorismo y del delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas del terrorismo, como parte del pago que Pedro Sánchez le está haciendo a ETA y a su brazo político, EH Bildu, por el apoyo en la investidura. Vamos a recordar que sabemos lo que le está costando cada una de las cosas que le está dando a los que le han apoyado en la investidura, salvo Bildu. De ese no se sabe absolutamente nada. Ni los de Bildu ni el gobierno dicen absolutamente nada. De hecho, hasta en 2 ocasiones se le ha preguntado al ministro de Justicia si se iba a indultar o amnistiar a los terroristas de ETA y se negó a contestar. No ha contestado. O sea que eso, desde luego, no nos tranquiliza. Ahora el siguiente paso es esta despenalización. Vamos a contar un poquito de dónde viene toda esta historia y tal. Mira, el problema... Vamos a ver, ETA nace como supuesta reacción al franquismo. Ellos opinan que el franquismo nace de una victoria militar en la guerra civil y que por tanto la lucha militar contra ese régimen dictatorial es legítima. Y con el paso, con la transición a la democracia, vienen a decir que en realidad no ha cambiado nada, que sigue siendo un Estado opresor, injusto, bla, 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 y que por tanto la lucha armada es absolutamente lícita contra eso. Entonces ellos no hacen atentados, hacen acciones armadas, ellos no son terroristas, son soldados del supuesto ejército vasco, ellos no asesinan, ellos ejecutan, ellos no chantajean, ellos cobran un impuesto revolucionario y todo este tipo de cosas. A cualquier ser humano normal, que llegue una persona por la calle y le pegue un tiro en la nuca de forma cobarde y rastrera a otro, le parece una salvajada y crea un rechazo enorme a ese tipo de cosas, a cualquier ser humano normal. Eso ETA lo tiene claro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Primero, hace varias cosas. Primero hacía una campaña de muerte civil contra esa persona. Salía en el diario Gara, del cual era directora Merche Izpurúa, campañas en las que se hablaba de lo malo que era esa persona, de si había tenido relaciones con el fascismo, que si había tenido, etcétera, 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 etcétera. Lo deshumanizaban de alguna manera. Bien, después de eso se le asesinaba y después de eso ni siquiera se le dejaba descansar en paz. Había muchas iglesias, durante mucho tiempo hubo muchas iglesias que no querían celebrar los funerales de las víctimas de ETA. Los abertzales estos cuando iban a hacer un funeral a una víctima de ETA, iban y a sus familiares les tiraban pesetas al suelo, como venga que vinisteis aquí por dinero y ahí está lo que te ha pasado, ¿no? Cuando se mataba a un guardia civil o a un policía nacional o algo así. Bueno, pues esto es lo que han hecho. Posteriormente, incluso, hay ejemplos, por ejemplo, con la llegada de la sensibilidad frente al terrorismo, se pone una placa de aquí falleció no sé quién y tal, y si el ayuntamiento era del PNV o de Ribatasuna, lo que hacían era ponerle contenedores de basura al lado, por ejemplo, ¿no? Toda esta serie de cosas. Y además, a estos heroicos gudaris, a estos heroicos soldados del Ejército Nacional Vasco, no estaban encarcelados, estaban secuestrados por el Estado español, ¿vale? Y cuando volvían, se les hacía un recibimiento tal. Habitualmente, las herricotabernas tienen colgadas
en la pared las fotos de cada uno de los presos de ETA que pertenecen a ese, las fotos de los asesinos etarras que pertenecen a ese pueblo. Cuando salía de la cárcel uno de estos asesinos, lo que se hacía era engalanar las calles, ponerle pancartas de Ongi Etorri, de bienvenido a casa, y lo siguiente era ir a la rico taberna del pueblo a, entre aplausos, descolgar su foto de la pared de la rico taberna. Bueno, estos actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, que lo que supone es que lo que este tío hizo estuvo bien y que sufrió un castigo injusto y que por la sociedad le reconoce que sufrió un castigo injusto, esto que atenta a los sentimientos más lógicos de cualquier persona, a día de hoy está prohibido y se sigue realizando. Vale, pues ¿qué es lo que se pretende ahora? Que ni siquiera sea ilegal. Es decir, que el hacerle un concierto homenaje a Chapote sea legal, que el hacerle una fiesta de bienvenida a Chapote cuando salga de la cárcel sea legal. Eso es lo que se pretende ahora despenalizar. Y de paso también pues despenalizamos las injurias a la corona, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo lo está haciendo el PSOE? El PSOE lo que hace siempre es primero negarlo pero poco, después decir que hay que estudiarlo, después decir que hay que avanzar en ese sentido para terminar diciendo que es la única consecuencia lógica. ¿Qué ha pasado? Ahora Sumar ha presentado esa proposición de ley de despenalización de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y tal. ¿Qué ha dicho el PSOE? Bueno, nosotros tenemos una opinión muy clara sobre el enaltecimiento del terrorismo, no hemos cambiado en esta opinión, pero vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley porque hay que abrir un debate sobre la libertad de expresión en España. Eso ha dicho Patxi López en rueda de prensa ayer. Lo siguiente será, a lo largo la tramitación parlamentaria, hablar de los titiriteros, de que no sé qué, de que si podían ir a la cárcel, de que no es normal que alguien vaya a la cárcel por cantar rap o por no sé qué, por no sé cuántos. Van a ir cambiando, modulando poco a poco el discurso, hasta que al final la despenalización de los Ongi Etorri sea un apoyo explícito a la libertad de expresión, o sea, una auténtica barbaridad. Y están absolutamente en ello. Y que va a haber indultos a etarras no tenemos duda. Y que va a haber una amnistía hacia los presos de ETA no tenemos ninguna duda. Y que al final lo que van a hacer, lo que está pretendiendo esta gente, básicamente es cambiar el relato, es cambiar el discurso. Mira, en Euskadi hubo una banda terrorista que no aceptaba la convivencia democrática y que mataba a aquellos que no estaban de acuerdo con su entelequia nacionalista y no sé, ¿no? Eso es lo que hubo. Sin embargo, ahora lo que se quiere vender es que, bueno, hubo excesos en ambos bandos, que ellos luchaban contra un Estado que muchas veces también hacía cosas mal, que ellos quizás equivocados, pero actuaban de buena fe, y toda esa serie de cosas. Ese discurso es el que nos quieren vender. Nos quieren vender que Miguel Ángel Blanco fue un efecto indeseado de una lucha. Ya juegan con una ventaja, y es que ya muchos jóvenes de hoy no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. No saben lo que fue aquella agonía, aquella cuenta atrás, aquellas 48 horas de agonía. No saben lo que fue aquello. Ese es el problema. Cuentan con esto. Y es nuestra obligación, y os lo pido a todos vosotros, que les repitáis a las nuevas generaciones. Muchos de los que veis estos vídeos ya tenéis una edad para haber vivido aquello. Os pido que le contéis a vuestros hijos, que le contéis a vuestros nietos qué fue, quién era Miguel Ángel Blanco, en qué consistió todo esto. Porque si hacemos ahora un relato en el que no haya vencedores ni vencidos, en el que simplemente había diversas opiniones, toda esta gente que ha tenido que irse de Euskadi, que ha tenido que sufrir el aislamiento, que ha tenido todas estas cosas, lo que estaremos diciendo es que se lo merecieron, es que se lo merecían. No es algo que podamos admitir, que una sociedad sana no puede permitir estas cosas. Y lo lamento, porque hasta me trabo hablando de estas cosas, porque para mí es súper importante. Sabéis, o muchos de vosotros sabréis, que yo estuve 6 años como escolta privado en el País Vasco,
pues, en fin, perseguido por supuesto, amenazado por supuesto, teniendo que mirar todos los días debajo del coche, por supuesto, y viendo lo que es la opresión de todo este universo, que ya no es solo el riesgo de que alguien te mate, sino esa opresión constante, esa discriminación constante que sufría cualquiera que no fuera nacionalista en el País Vasco. Y eso no puede haber sido en vano. Así que, por favor, difundidlo. Hoy más que nunca, este vídeo más que nunca, por favor, compartidlo con vuestras amistades, enseñádselo a vuestros hijos, a vuestros nietos, que sepan lo que aquí se sufrió, que sepan lo que aquí se pasó, que sepan cuántas familias rotas. Pensad a cualquiera de vosotros, si os mataran a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro hermano, simplemente por militar en un partido constitucionalista o por ser contrario a la independencia de vuestra región. Pensad cómo os sentiríais. En fin, daros las gracias si lo hacéis, de verdad. Y daros las gracias a los que dais like a los vídeos, a los que los compartís. Daros las gracias a los suscritos al canal. Pediros a los que no que os suscribáis. Por favor, no cuesta tanto. Es gratis, os podéis suscribir y nos ayudáis a llegar, pues eso, a llegar a más gente. Gracias a los que nos apoyáis en Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits, gracias a los que compráis en Procis, ya sabéis, con el código LEURO, el 10% de descuento, y muchas gracias sobre todo a los miembros del canal. Sabéis que todas las semanas tenemos como mínimo un vídeo para miembros del canal, con Fran Cuesta, con Cristina Seguí, en el que hablamos de cosas que no podemos hablar en abierto. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes.